Mastercard ayudará a los bancos a vender criptomonedas a sus clientes. Mastercard se asocia con la plataforma de criptoactivos Paxos para ayudar a los bancos a proporcionar el servicio de compra y venta de criptomonedas para sus clientes. Esta asociación entre Mastercard y Paxos tiene el nombre de CryptoSource y ofrecen a los bancos encargarse de toda la parte legal del comercio de criptomonedas. Es decir, entre Mastercard y Paxos se encargarán de verificar las transacciones, verificar la identidad y monitorear el lavado de activos, mientras que los bancos se encargarán únicamente de ofrecer las criptomonedas a sus clientes. Según Mastercard, hay muchos consumidores que están realmente interesados en los criptoactivos, pero no entienden demasiado de tecnología, y se sentirán mucho más seguros si esos servicios fueran ofrecidos por sus instituciones financieras. Hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico. Pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros. Mastercard va a seguir, los bancos van a seguir, pero es posible que no puedan, los bancos comerciales, que no puedan falsificar tanto dinero, pero sí nos facilitarán, pues eso, más entes como de servicios. Te van a hacer que contrates un seguro de la casa, que te custodien pues tus criptos. Y curioso, cuando veo aquí lo de los criptos, aparece Bitcoin, aparece Ethereum y se han saltado las stablecoin. Bueno, pues en este mundo muy particular de Baldeán de Mágico, pues es el que analizamos día a día, nos cuesta Dios ayuda y, por ejemplo, pues nos llama la atención que no esté ni Tether ni USDC porque para nosotros sí son importantes. Recuerden que el modelo que seguimos pues es cómo se está diseñando ese ordenador único de gestión y control de todo el planeta Tierra. Pongo esta foto porque me ha hecho gracia, ¿no? Que cuando visualizas cómo va a ser ese ordenador, pues lo que pone aquí, la más grande ironía del siglo XXI, la que estamos diseñando, es que las computadoras, bueno, solo una, ese ordenador central, le exigen a los humanos probar que no son robots. Bueno, pues va a ser complicado, porque en ese ordenador va a ser difícil saber quién es humano, quién es robot, quiénes son las máquinas. Y en ese cacao, pues está ese ID, que puede ser un ID pues como el DNI, puede ser un ID genérico como un .eth, puede ser simplemente una clave, puede ser un contrato inteligente a partir del cual. El caso es que en nuestra filosofía de ese ordenador, pues decimos que se acabará el consenso, no habrá consenso, sino que habrá infinitos módulos y en esos infinitos módulos pues hay una puerta de entrada y esa puerta de entrada lo que te piden es identificación. Y lo que siempre se ha dicho, quien tiene pase pasa, quien no tiene pase no pasa. Ese es el consenso de toda la vida, pero eso de quien tiene pase pasa y quien no tiene pase no pasa, pues hay un montón de pases. ¿Se estandarizará? ¿No se estandarizará? Bueno, es un tema más que intentamos seguir. Pero el tema que nos vamos a centrar hoy es en esta visión que veíamos de que el oro, el oro pues ya lo olvidamos, y luego teníamos la idea de que fiat, o sea, el dólar y el BTC, pues eran lo que defiende Estados Unidos, y luego Europa, pues que se centra principalmente en lo que es Ethereum y IOTA, y son esos dos grandes bandos, bueno, y son los dos que seguimos. Entonces, aquí, en este modelo de Estados Unidos, pues aunque la gente tiene miedo de Tether, para mí, lo he repetido varias veces, es la joya de la corona. Y es la joya de la corona porque permitiría a Estados Unidos, con su moneda de reserva mundial, mutar para seguir siendo moneda de reserva. Entonces recordamos un poco la historia del dólar. Pues el dólar, Estados Unidos se independizó cuando se reunieron los jesuitas y Rothschild, pues en Basilea, los sionistas en 1776 y decidieron cómo pues iban a controlar el mundo y de ahí surgió una de las cosas, porque controlaban el mundo, la independencia de Estados Unidos y de ahí al poco, a unos años, en 1776, pues crearon su moneda, al ser ya independientes, que fue el dólar.
pero estuvo ahí ni fu ni fa, porque las que triunfaban, pues una de ellas era la libra esterlina, la de Estados Unidos, luego fue la Primera Guerra Mundial, y en la segunda, pues fue la historia esa de que estaba creada para ver quién controlaba el dinero. Entonces, en esa Segunda Guerra Mundial acabó cuando se llegó al Tratado de Bretton Woods, y ese Tratado de Bretton Woods es que se volvía al patrón oro, hablamos, hablamos de 1944, creo, se volvía al patrón oro y el dólar pasaba a ser reserva mundial. Por eso la gente cuando estudia dice, oh, la guerra mundial la ganaron Estados Unidos, ¿y qué ganó con ello? Es una de las grandes preguntas que debería de hacerse, pero que nadie se hace. Cuando tú estudias, pues dices, oh, Estados Unidos ganó la guerra. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que Hitler y tal. Pero no, que nombraron ellos el dólar reserva de valor. El Tratado de Bretton Woods, pues estuvo respaldado en oro hasta 1971 y luego, pues tuvo que mutar. Y a la hora de mutar, pues se sacaron el invento del petrodólar. Y bueno, ha estado funcionando bien hasta pues 2020, hasta que dijimos que ya se producía un cambio de energía, porque hasta ahora el petróleo, usar el petróleo simplemente tenía que ver con eso de asociar el dólar al petróleo y se acaba. Y nosotros decíamos, pues se acaba el dólar. Sin embargo, veíamos aquí en estas gráficas, en esta gráfica, que no, lo que se estaba acabando no era el dólar, sino que el dólar se está cargando el resto de monedas. ¿Vale? Y dice, joder, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo está haciendo? Pues bueno, todo el mundo estamos viendo cómo lo está haciendo. Y entonces creemos que ha sustituido el petróleo por el Tether, por Tether. Pues yo siempre he dicho que si Tether se lo hubiesen querido eliminar, lo hubiesen hecho, pero que es una forma exageradamente sencilla, porque el fondo no tiene ninguna garantía de nada de tal, para jugar con todo esto. Bueno, ahora le han añadido, pues hay Tether, el USDC, el de Circle, y entre esos dos, pues balancean, y con esas dos suben y bajan todo. ¿Cómo? A su antojo, como les salga de las narices. Es decir, el control lo siguen teniendo ellos, ¿vale? A través de Tether, a través de USDC. Entonces, bueno, para mí es una visión importante, ¿no? De que el dólar va a seguir estando ahí y va a tener control del mundo cripto a través de aquí, por lo cual ni locos lo van a dejar caer, sino que pues es un puntazo y hay que reconocer que es una visión muy buena. La única competencia que va a tener pues son los del otro bando, ¿vale? Los del otro bando pues que van en contra de energía, tarde o temprano conseguirán energía barata, Ethereum y IOTA, pues bueno, yo apuesto por este bando, pero nunca he descartado el otro. Por eso siempre he dicho Bitcoin, Ethereum y IOTA, ¿vale? Los tres, porque durante mucho tiempo, pues el control va a estar aquí. Y tendremos que lidiar con el banco, porque por ahí vas a tener que pagar los impuestos. Pero bueno, lo curioso es que con estas cuatro, pues controlamos todo. No, yo siempre digo que no necesito nada más, ¿vale? En esta gráfica también poníamos, porque ves que cuando hablamos de Europa, habla del tokenomics. Cuando habla de Estados Unidos, te hablan de BTC. En este modelo, pues también incluimos el concepto de lo que era la componibilidad, que bueno, que a veces no lo hemos explicado quizá demasiado bien, y todos estos términos hay que recalcarlos y repetirlos hasta que se integren dentro de nosotros, porque es importante, tienes que echarle muchas horas que otra cosa para que no te dejes estafar, porque constantemente te están vendiendo la mota, oh, esto se va a comer el mundo, esto va a ser la leche en bote, esto es... Bueno, componibilidad es un principio de diseño del sistema por el cual cada componente de software, ¿vale? Cada componente de software debe escribirse solo una vez y puede reutilizarse simplemente a partir de entonces. ¿Vale? Entonces, en ese ordenador, ¿qué? Ya no hablo del ordenador ifotónico dentro del cual estamos. Hablamos el ordenador que estamos construyendo o que están construyendo, ¿vale?
Entonces, en ese ordenador que se está construyendo, cada componente de software que se cree nuevo, solo se crea una vez y se pone una vez. Y el resto lo usan. Necesito crear esa función, ese tal, llego a ese componente de software y lo uso. ¿Vale? Entonces, tiene que estar todo unido. ¿Y por qué lo comento? Porque digo, coño, esto suena mucho a los genes, ¿no? ¿Qué decimos en Valdeando Mágico que es un gen? Es un componente de software. En este caso no es de software, es de hardware, el gen, pero que ese hardware es una antena que sincroniza, digamos que lo más avanzado nuestro es que ese componente podría modificarse. ¿Por qué? Porque por eso lo de la epigenética. Ese gen es un componente único que accede a otro componente que está en la nube. Está como separado. Entonces, ese gen accede al componente de la nube y todos los animales, todos los bichos, cuando necesiten ese gen, pues acceden a ese componente de la nube. Pero ese componente de la nube yo lo puedo modificar, lo puedo cambiar de versión. Entonces es un poco más avanzado que aquí. Ahora de momento lo único que se está creando en el ordenador del planeta Tierra es simplemente que cada componente solo se va a crear una única vez y el resto lo tienen que reutilizar. ¿Vale? Es un gen, podemos decir, pasivo, estático. Luego evolucionará a configurable. Es como ahora decimos, yo tengo una cuenta privada y con esa clave privada accedo pues a una casilla de una blockchain. Decimos, pero en ese modelo tiene que evolucionar y me voy a sustituir esa cuenta privada por un contrato inteligente. Entonces yo tendré mi contrato inteligente y ya puedo hacer varias cosas. Pues esto es igual. De momento se está construyendo el ordenador a través de una componibilidad muy básica, pero es importante entender el concepto. Y luego será sustituido cada componente de software también por un contrato inteligente, que sería como el gen nuestro. Cada gen nuestro ya no sería un componente de software, sino un contrato inteligente que accede a otro lado donde hay más información. Bueno, y visto esto, pues hoy nos queríamos centrar en esta parte que la tenemos muy abandonada, Fiat BTC, ¿vale? Por eso he empezado con lo de Mastercard, cómo se asocia todo esto y cómo vimos en su día que si sube BTC sube todo y baja BTC y baja todo. ¿Vale? Y para ello, pues, bueno, he puesto aquí, no, la foto ya la he puesto. Para ello, pues quería empezar con lo que es Hermes, del por qué a mí Hermes pues me caía tan bien, ¿vale? Porque decimos que Hermes, pues, en nuestro modelo del ordenador encaja perfectamente. No sé dónde lo tenía por ahí. Aquí. Encaja Hermes. Y Hermes lo que decíamos es que ordena, crea un orden, clac, 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 clac. Y al crear un orden ya es muy importante, ¿vale? Y aquí vemos el orden, por ejemplo, de esta semana. O, bueno, hoy lo he grabado el 18 del 10, el orden que crea Hermes. Y Hermes te dice que este pool, lo digo porque a la gente le puede sonar al chino y dice, bueno, pero ¿y por qué haces tan hincapié? ¿Por qué es tan pesado con Hermes, tía, que lleva ya casi un año y tal? Digo, amigo, es que es el Hermes del APR, de los APES, ¿vale? De la rentabilidad. Y ese orden es importante. ¿Por qué? Porque tú ves este orden. Este es el orden de esta semana que presentan ellos. Y te dice, GameFi, USDC, este USDC, podemos decir, el sistema americano, ves que sigue estando ahí. Y te das cuenta cómo ha mutado. Sigue controlando el sistema americano todo. Entonces han sido unos linces. Se han cargado todos los demás. Muy bien. Sistema americano, dólar. Con el GameFi, un 302% de rentabilidad. Hostia, pues ya está. ¿Dónde voy a meter yo mi dinero? En el dólar y el GameFi. Por lo menos hasta la semana que viene. La semana que viene ya veré. Porque esto es que todas las semanas se va creando un orden. Pero es importantísimo.
Segundo, el dólar americano, caramba tú, el dólar americano y AERA, que no sé lo que es, pero si tú inviertes ahí, durante esta semana, pues obtendrás alrededor de un 200%. La siguiente, Hermes Metis, pues bueno, pues que esto ya está en nuestro mundo, es importantísimo, porque, claro, es que ahí ya va cogiendo fuerza, ¿ves? O sea, Bitcoin, Ethereum y IOTA, y luego nos vamos a la capa 2, y en la capa 2, pues los dos candidatos fuertes para nosotros son Hermes y Metis. Lógicamente, Metis es de utility, pues tiene un potencial terrible, y Hermes, pues número 3, perfecto. El cuarto, Humus. Oye, pues chapó por Humus, ¿vale? Una rentabilidad del 229, que no entiendo porque esto debería estar por arriba. Pero algo habrá pasado. Luego Maía, el dólar y tal. Bueno, pues ves esta gráfica y te sirve para ver dónde tienes que invertir. Joder, no me digas que no es interesante. No tienes que preguntar a un asesor financiero. Simplemente vienes aquí. ¿Vale? Bien. Entonces es la importancia de focalizarnos en la rentabilidad. La rentabilidad. Y ahora nos vamos al vídeo de hoy, que era el título, el virus YCC, WCC, el virus que es la Yield Curve Control. Bueno, pues el control de la curva de productividad. Control de la curva de productividad. Cuando hablábamos de Hermes en su día, cuando intentamos entenderlo, una de las cosas que decíamos es que su objetivo era obtener la curva perfecta. La curva nos referimos a la curva de rentabilidad. La que más rentabilidad te daba, la que menos deslizamiento, la que menos gastos, en fin, la que fuera. Pero es el control de la curva perfecta. ¿Vale? Visión Valdeán de Mágico del por qué nos gustó en su día. Entonces ahora dice, bueno, ¿y qué es esto del control de la curva del yield? ¿Vale? De la rentabilidad. Bueno, lo pasamos a español y te dice que el control de la curva de rendimiento, YCC, implica fijar como objetivo una tasa de interés a más largo plazo por parte de un banco central. Más o menos viene a intuir como que un banco central, en lugar de hacer lo que hace ahora, que es que busca la inflación, o sea, los bancos centrales, su objetivo era inflación e interés, tasa de interés. ¿Vale? Inflación e interés. Ahora, a mí me suben, ahora hay un 10% de inflación y de interés, pues está al 4,5, pues yo qué sé, el 4% de interés. Y con esos dos parámetros voy jugando para intentar conseguir un interés pues de un 2,5, pero con una inflación controlada y con un crecimiento de la economía pues estable, sostenible. ¿Vale? Ese es lo que veíamos hasta ahora. Y entonces ahora lo que nos están diciendo es que da la sensación de que todos los bancos centrales van a cambiar el chip y en lugar de eso que hemos visto de inflación y tasa de interés, pues están mutando y se van a preocupar por la curva de rendimiento. Y tú dices, hostia tú, van a mutar a Hermes, ¿vale? Van a mutar a Hermes. La diferencia es que Hermes ya te lo tiene integrado y te lo da resuelto y súper fácil. Entonces te dice que luego comprar o vender tantos bonos como sea necesario para alcanzar esa tasa objetivo. Este enfoque es radicalmente diferente de la forma típica de la... Ese es radicalmente diferente de la forma típica de la Reserva Federal de administrar el crecimiento económico y la inflación en Estados Unidos, que consiste en establecer una tasa de interés clave a corto plazo, una tasa de interés que era lo que tenía hasta ahora. Es la visión que tú estudias y que todo el mundo en los vídeos de YouTube y tal te siguen hablando de este concepto. Los defensores del control de la curva de rendimiento, también llamado de argumenta, esto, o sea, los que están a favor,
que a medida que las tasas de interés a corto plazo se acercan a cero, mantener bajas las tasas a largo plazo pueden convertirse en una política alternativa cada vez más eficaz. O sea, aquí está lo que te dicen, están a favor de este nuevo modelo y tal. Bueno, ¿en qué se diferencia? Pues esto del QI, recuerden, QE es que falsifican, crean todo el dinero que les sale a las pelotas, y el QT, que en teoría, quitan dinero del mercado, cosa que nunca sucede, pero en teoría existe. Entonces, el QE diseñado para combatir la crisis financiera y la gran recesión, inyecta liquidez, es decir, tu dinero se diluye. Cuando vas a Hermes también está inyectando Hermes. Ojo, Hermes está inyectando liquidez, yo qué sé, 500.000 Hermes a lo mejor todas las semanas. Luego, esto sería un fracaso, porque hace lo mismo que aquí. Pero te crean el concepto de antidilución. Es decir, si tú eres fiel al sistema y tú has bloqueado a 4 años 1.000.000 de Hermes o 100.000 Hermes, la parte proporcional de lo que he creado te lo doy. Entonces tú todas las semanas vas a recibir una cosa que es antidilución. ¿Vale? Con lo cual dice, pues vale, pues no pasa nada porque tú crees, porque yo sigo manteniendo el mismo porcentaje de la empresa, está bien. Luego tienes el problema que dice, hostia, ya, pero si todas las semanas te crean 500.000 Hermes, por lo menos hasta que lleguen a los 100 millones. Ahora la verdad es que he perdido el tokenomic de Hermes. En su día, cuando pues, nos centramos en ellos, sí que lo seguíamos. Pero todas las semanas se van a seguir creando Hermes, luego que pasa es que luego menos. Entonces dice, todas las semanas creo Hermes, lo lógico es que cada vez valga menos. Dice, hombre, sí, pero por eso te obligo a que para que estés en este juego lo tengas que bloquear. Entonces, de momento lo tienes que bloquear a 4 años y en la nueva versión lo tendrás que bloquear para siempre, para toda la vida. Entonces, si lo has bloqueado, no lo puedes vender como Hermes. Lo podrás vender como paquete bloqueado en otro comercio. Con lo cual, si no lo puedes vender como Hermes, los Hermes son los que hay. No van a crecer tantos. Total, que es un modelo complejo. Eso mismo es parecido a esto, pero claro, esto es mucho más sencillo, pero mucho más cruel porque depende enormemente. El otro, este no es cruel porque al final ves un resultado claro y tú buscas la máxima rentabilidad. Y pues aquí me hace gracia lo que son las desventajas de este modelo. ¿Vale? Señalando la experiencia reciente del Banco de Japón, los defensores del YCC creen que la Fed también puede lograr tasas de interés más bajas con un balance mucho más pequeño que el que construyó bajo QE. No todo el mundo confía en que el YCC funcionará. Un artículo de opinión nula ha descrito a YCC como una pesadilla para los comerciantes de bonos. Es decir, a partir de con ellos se complica. Citando largos periodos en los que el comercio de JGB se ha detenido. Además, YCC podría incitar a las empresas a aumentar sus ya pesadas cargas de deuda, al tiempo que castiga a los fondos de pensiones y a los ahorradores. Esa es la clave del por qué quería esto. Porque todo este rollo que he contado. El YCC incita a las empresas a aumentar sus pesadas cargas de deuda. Es decir, incita a los gobiernos a aumentar la deuda. Ajá, y eso es lo que vemos. Al tiempo que castiga a los fondos de pensiones y a los ahorradores. Es el resultado final de todo esto. Bien, ahora vamos a ver un artículo un poquito largo que nos explica pues cómo este modelo es el que se está contagiando
Y yo lo he explicado como si fuera un virus. Pues como el virus del COVID, pues se ha ido extendiendo. Ahora la guerra mundial, la tercera guerra mundial casi sin verse. Y como pues los principales bancos centrales del mundo, es decir, la Reserva Federal, el Banco Popular de China, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, ayudaron a imprimir más dinero. Al imprimir más dinero, pues aumenta la deuda y pierden los ahorradores. Todos estaban preocupados por la inflación y tal. Imagínense recibir pues, lo que hemos vivido, la Tercera Guerra Mundial, no descarte y tal. Y entonces la situación está ejerciendo presión sobre la economía global tal como está y los efectos financieros compuestos de un retiro del crédito del sistema son evidentes. Los principales bancos centrales han comenzado a dar marcha atrás a través de sus promesas de combatir la inflación y a la próxima pandemia el virus de control de curvas de rendimiento. Se está propagando rápidamente. ¿Vale? Entonces eso es lo que él llama, que es un virus llamado pues control de curva de rendimiento y que se está propagando por todos lados. Y es un virus, pues por lo que poníamos aquí, ¿no? Va a aumentar la deuda, va a aumentar el dinero, tu dinero va a dejar de valer y tus fondos de pensiones van a dejar de valer. O sea, hay que imaginar el usuario, imagínate yo, ¿vale? Yo me prejubilo, perfecto. Una vez que me he prejubilado, me congelan el sueldo, vale, congelado. Con esto hay inflación, pues todos los años pierdo la inflación. Oh, pero tengo un plan de pensiones. Entonces, este plan de pensiones se van cargando el plan de pensiones. Dice, oh, pero es que tengo un dinero ahorrado. Con este concepto se ahorran, o sea, se cargan mi dinero ahorrado, porque se diluye. Vamos, que estaría subiéndome por las paredes como mis otros compañeros que tienen, o sea, lo que tenemos este mismo problema. Hay que tomar medidas, hay que hacer algo que no, vamos, que nos quedamos sin nada. Bueno, el por qué sucede todo esto. Por eso, por el virus YCC. En un horizonte de tiempo lo suficientemente largo, todos los bancos centrales sucumbirán. Es decir, todos los bancos centrales, en un tiempo, acabarán centrándose en el control de la curva de rendimiento. Otra cosa que nosotros ya estamos aquí. Imagínate, este es un rendimiento del 302. Joder, es que jugamos en otra liga. Por eso es otra historia, que tú estás en Hermes y estás en otra liga totalmente diferente a la de la gente. Cuando dicen, no, 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 yo me quedo en el sofá y no me muevo nada porque con la que está cayendo, y siempre decíamos nosotros, ese es el riesgo está en no hacer nada. Aquí te lo ven fácil. Pues compro Hermes, pongo en este pool, ¿a quién voto? Joder, aquí, a GameFi. Pero bueno, te dan sobornos en Humus, pues a Humus. ¿Tengo duda? Pues bueno, 50% a cada uno. O sea, que es que la curva esa es importantísima. Aquí hay un cuadro de mando rápido de dónde se encuentra cada uno ahora mismo de los bancos centrales. El Banco de Inglaterra, recientemente, todo esto viene a la movida del Banco de Inglaterra, todo lo que ha tenido que hacer. ¿Vale? Cambio de presidente, y al haber un cambio de presidente, pues tipo podemos decir en España, cambio de Pedro Sánchez, que bueno, ya sabemos lo que hay porque va siempre ya fijo con la chapita de la Agenda 2030, pues ya sabéis, pues bueno, Pedro Sánchez de la Agenda 2030. Y de pronto, pues en Inglaterra igual, te ponen la otra y dicen, no, 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 yo voy a modificar todo este sistema. Y claro, una semana. En una semana lo modifica y le pegan un palo por todos lados y tiene que volver a lo que dice la agenda. Pues en España, pues igual. El Banco de Inglaterra recientemente volvió a la quantity easing, o sea, a crear dinero para salvar su sistema financiero, que pronto se transformará en YGCC. Más sobre esto más adelante. Bueno, como intentó no hacerlo, ya ha durado 3 días, pero 3 días. El Banco de Japón continúa con su política, este ya lo lleva, ya decimos que es el éxito total y es el que al que hay que imitar, sobre todo por eso, porque el año pasado redujo su población en 500.000 personas.
No, pues ya está. Para salvar su sistema bancario y permitir que el gobierno tome préstamos a tasas asequibles. El Banco Central Europeo continúa imprimiendo dinero para comprar los bonos de los miembros débiles de la Unión Europea, llámese Italia y España, pero se ha comprometido a comenzar pronto el ajuste cuantitativo. Recuerden, QT es que va a quitar dinero. Ja, ja, ja. Ahí está el truco de todo eso, ¿vale? No va a suceder nunca. Lo que llevamos manteniendo siempre. Lo hagas como lo hagas, ellos siempre van a crear más dinero. ¿Por qué? Porque si no el sistema se rompe totalmente. Y esto tiene que seguir viviendo. Eso sí, cada vez peor. Entonces, en teoría, se compromete al QT, pero no va a suceder. El PBOC, que debe ser el de China, Banco Central China, reiniciar la impresora de dinero para proporcionar liquidez al sistema bancario para apuntar a la caída del mercado inmobiliario esencial. Es decir, vuelve otra vez la impresora de dinero. La Reserva Federal continúa aumentando las tasas de interés y está reduciendo su balance a través del QT. Entonces, el único que lo está haciendo, el único que lo puede hacer es la Reserva Federal. Por eso ha sucedido, por eso se crea esta movida de que se está cargando todos los bancos centrales. Los demás ya no sé dónde tengo la gráfica. Esta, ¿no? De cómo se está eliminando todos. ¿Por qué? Porque interesa que haya una sola, que sea el dólar, para simplificarlo todo, con un Tether solo, más el otro, el USDC, y con eso, pues ya controlo todo lo demás. El 80% de los bancos centrales más importantes a nivel mundial han recaído y están involucrados en alguna forma de impresión de dinero. Todos acaban imprimiendo dinero. Se diluye. Solo la Reserva Federal se ha mantenido resuelta frente a un baño de sangre en el mercado financiero, decidida a ver a través de su búsqueda desesperada para sofocar la inflación. Bueno, lo ha hecho para cargarse los demás. De todos los tipos de impresión, el más desastroso para el valor de la moneda fiduciaria y por extensión para la sociedad es el YCC. Este dice que es el peor de todos. De todos los tipos de impresión de dinero, el más desastroso para el valor de la moneda fiduciaria y por extensión para la sociedad, se están llevando a cabo el virus o la impresión de dinero más cruel para la sociedad, volvemos a repetir, porque aumenta la deuda, es decir, aumenta la esclavitud de todas tus generaciones futuras, de tus hijos y tal, no pueden, o cambian de sistema o están endeudados de por vida. Castiga a los fondos de pensiones y castiga a los ahorradores. Esto se debe a que inherentemente requiere que los bancos centrales intenten fijar el precio de un mercado de bonos multimillonario. ¿Por qué? Porque intentan centrarse en los bonos. Intentan apuntalar esto, los derivados. Vimos cómo el Banco de Suiza pues tiene un problema enorme con los derivados, amenazaba a quiebra, y resulta que recibe dinero, recibe un préstamo de la FED. Y dice, ¿pero cómo? O sea, que el banco americano le presta dinero al banco suizo. Hombre, si asocias que el Vaticano es dueño de la Casa Blanca, es decir, de todo Estados Unidos, que una patita de ahí simple pues es la FED, que el Estado de Suiza pertenece al Vaticano, pues esos dos bancos, pues bueno, pues ya sí, vale, pues sí, entiendo que el uno pues le ceda dinero al otro. Pero están apuntalando todo esto, no a ti. Los bancos centrales participan en YCC, esencialmente se comprometen a expandir infinitamente sus balances, de modo que una métrica de tasa de interés particular no supere un techo antinatural establecido por el Banco Central. Se comprometen a expandir infinitamente sus balances.
sea, cuando hablamos de que las capas del ordenador futuro no podemos decir hasta el infinito y más allá, cuando hablamos de la deuda, ya sí, podemos decir, lo van a expandir hasta el infinito y más allá. El problema es que tu dinero no va a valer nada y tu fondo de inversión, tu fondo de pensiones. El mercado siempre gana y el mercado gana infligiendo una inflación aplastante en la totalidad de la civilización humana. La verdad que el artículo está muy bien. Y bueno, aquí pues, te explica cómo ha intentado ir contracorriente Inglaterra y lo dicho. Bueno, esto es del Banco de Japón, la política es la más antigua, el Banco de Inglaterra, esto es, acaba de unirse a ellos y la tesis de mi ensayo de esta semana es que el Banco Central de Europa no se queda atrás. Un movimiento del Banco Central Europeo hacia YCC significaría que la mayoría, 60% de los principales bancos centrales estarían involucrados en esta terrible política. A ver, son todos, porque el resto ya no pintan nada, todos los que no están aquí. Incluso podría argumentar que el número en realidad sería el 80%, ya que el de China funciona dentro del sistema financiero chino. Los chinos apuntan regularmente a una cierta cantidad de actividad económica y proporcionan cualquier cantidad de crédito necesaria para alcanzar el número. Bueno, y aquí explica un poco lo que hemos vivido del Banco de Inglaterra. Nota, al margen técnicamente hablando, el Banco de Inglaterra se comprometió a una operación de fijación de precios de bono, el GBP, 65.000 millones con un límite de tiempo que, según ha dicho, solo abarcará las próximas 13 semanas. Luego lo van a extender solo al 13. Pero sospecho que no será lo último que veamos del YCC, del BOE. Una vez que admite la derrota frente al mercado, estás enganchado indefinidamente. Imagínate, estás admitiendo la derrota frente a esto, frente a los derivados. Es cruel, ¿no? Pero dame el control del dinero y importa un comino quién gobierna. Entonces, ¿dónde está el dinero? En las DeFi, no, el DeFi está aquí pequeñito. En las criptomonedas, no pinta casi nada. Esto que ya no sé lo que era, el oro, pero no. El mundo real, nada. Las acciones. Global State, derivados. Derivados. Todos en los derivados. El apalancamiento. Ahora que el BOE ha transmitido que se le exigirá que compre Guila su dicho diablo, no le vendería toda la participante. Bueno, pues el cambio repentino del Banco de Inglaterra, que pasó de ser un banco decidido a acabar, esto es lo bonito, ¿no? O sea, cómo cambia de presidente y el Banco de Inglaterra pasa a decir, oye, voy a acabar con la inflación mediante el aumento de la tasa de interés y el QT. Es decir, voy a dejar de crear dinero. Y de pronto le atacan todos los derivados a comprar una cantidad ilimitada de bonos de Reino Unido en solo unos días de negociación. Sirve, pues claro, si no es que se lleva toda la letra, sirve como un buen modelo. O sea, aquí hablamos de que los planes de pensiones de Inglaterra así se van a diluir, se van a perder todo su poder, pero a lo largo del tiempo, como los de España, van a perder todo su poder a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquí, con el poder de los derivados, le amenazó con que los planes de pensiones de Inglaterra cayeran en 3 días. Entonces, tío, que no puedo dejar caer todo en 3 días, no puedo. Ah, pues entonces jode a tu población de forma más lentamente. Sirve como un buen modelo de cómo espero que el Banco Central Europeo sea arrastrado, pateando y gritando para implementar una política similar. Alerta de spoiler, todo esto se está construyendo para que el gran papá Fed finalmente sucumba al virus. O sea, al final esto también acabará pasando al dólar y se una de sus compatriotas en la tierra de los muertos vivientes. Bueno, pues eso es lo que seremos todos, ¿no? Muertos vivientes. Bueno, todos no. Ya hemos dicho que esto es el viejo mundo. Y hay otro totalmente opuesto. En fin, aquí lo dejamos y simplemente culturilla para que nos vayan sonando las palabrejas. Adiós.